De hoy vamos, particularmente el día de hoy vamos a revisar un aspecto bien particular. Vamos a hablar un poquito temas generales que tienen que ver con conceptos de sismicidad, eh, para poder finalmente ver un ejemplo, que también lo vamos a ver con más detalle en el curso, sobre aplicación de una herramienta de Machine Learning que se llama análisis de componentes principales, em, como metodología de evaluación de el peligro sísmico en minería. Entonces, bueno, ya me hicieron la presentación, no tengo mucho más que decir al respecto. Voy a pasar unas primeras láminas que tienen que ver con el curso propiamente tal. Por supuesto, cualquier duda que tengan la pueden ir dejando también en el chat. Eh, Dentro de los objetivos que está planteado en el curso está la comprensión del proceso de sismicidad inducida por minería, aplicando diferentes leyes de sismicidad para entender su comportamiento. Vamos a explicar, la idea es explicar herramientas y metodologías relacionadas al peligro sísmico aplicado a la minería usando métodos estadísticos y evaluando su desempeño. Y por último, parte también del objetivo del curso es aplicar de manera práctica metodología enfocada en la estimación del peligro sísmico en minería, utilizando algoritmos que son principalmente a través de códigos de Python y MATLAB. Y o MATLAB, en verdad, los dos conversan bastante bien en este tiempo. El curso son 9 sesiones. Son los miércoles y los domingos. De 7:30 a 9:30 los miércoles, hora Perú. Y los domingos de 9:30 a 11:30 también hora peruana. Las diferentes sesiones que están previstas son las que están mostradas ahí. Una pequeña introducción a la sismicidad inducida, para después pasar directamente a una de las leyes más importantes en temas de sismicidad inducida, que tiene, o sea, de sismicidad, más allá de sismicidad inducida, de la sismología, que tiene que ver con la ley de Gutenberg-Richter. Luego ver la ley de Gutenberg-Richter como un parámetro de riesgo sísmico. Una novedad con respecto a cursos anteriores que he hecho es en la sesión 4, que es algo que no he hecho anteriormente, esto es totalmente nuevo, que tiene que ver con el análisis de las señales sísmicas. Vamos a ver algunos ejemplos em, de cómo se procesan las señales, de cómo se procesan, cómo se calculan los parámetros, ver un poco la lógica interna de cómo funcionan este tipo cómo funcionan típicamente un software de procesamiento de señales sísmicas. De ahí, un par de sesiones que tienen que ver con la evaluación del peligro sísmico y finalmente las últimas 3 sesiones que están un poquito relacionadas con temas de Machine Learning que tienen que ver con el análisis espacial a través de metodologías de clustering. Luego la penúltima sesión, ver un poco de análisis de componentes principales. Y por último, ver justamente lo que voy a mostrar hoy brevemente, que tiene que ver con la aplicación de análisis de componentes principales en peligro sísmico. Tengo entendido que, bueno, va a haber una actividad dentro del curso que se evalúa una vez que ustedes realicen esa actividad y aprueben esa actividad, pueden optar a una certificación. ¿Ya? Eso a través también de la plataforma de GESCONVIAL. Am, Bien, eso de manera introductoria a través de lo que es el curso propiamente tal. Relacionado al webinar propiamente tal, quiero mencionar un poquito.
aspectos más introductorios que tienen que ver con sismicidad inducida para posteriormente ver el tema de la evaluación de riesgo sísmico a partir de las componentes principales. Por supuesto, ¿qué es un evento sísmico? ¿Cómo podemos definirlo? Esta es la definición, una definición textual, una de las definiciones textuales que tiene que ver con los autores Judime y Potvin, eh, el año 2004, en donde en términos simples definen el evento sísmico como el sonido o la vibración, digamos, de lo que se genera producto de la ruptura o deslizamiento de una roca. El deslizamiento generado por algún tipo de falla. Entonces, lo que nosotros sentimos normalmente, y por supuesto me imagino que todos hemos experimentado algún evento sísmico tectónico, em, lo que nosotros sentimos finalmente es justamente esta vibración, ¿no? Típica onda S, la onda P, que es lo que hace que se mueva la superficie. Em, Otro aspecto importante es que los eventos sísmicos son son una respuesta normal del macizo rocoso a los cambios de esfuerzo producto de la creación de excavaciones mineras. Este es otro punto importante en donde en donde la minería no va a estar exenta de sismicidad, sobre todo a medida que se vaya profundizando cada vez más. Am, Aquí en Chile hace ya varios años que estamos con eh, temas de sismicidad inducida bien importantes. Am, no sé si habrán visto la noticia, esto fue el año pasado, mediados del año pasado, de lo que se conoció como un estallido de roca en la mina El Teniente, que lamentablemente dejó a 6 trabajadores fallecidos. Em, Históricamente la mina El Teniente ha tenido varios estallidos de roca. En- Entiendo que también en Perú han tenido bastantes temas de sismicidad inducida, sobre todo porque están aumentando también su actividad minera y sobre todo su profundización. Y también tengo antecedentes de sismicidad inducida que se genera en excavaciones mineras en México. Entonces, por supuesto, también hay registros históricos en Sudáfrica, en Australia, eh, en alguna minera europea a veces, hace muchos años ya. Entonces, es un tema que efectivamente está presente dentro de de la propia actividad minera. Tema importante, el concepto de sismicidad inducida, como lo dice su nombre, es porque es inducida, es provocada por la actividad humana. Ahora, hay diferentes eventos de sismicidad inducida que son generados por diferentes actividades. Como muestra la imagen, eh, la, las actividades mineras pueden ser, o sea, no solo las actividades mineras son generadoras de eventos de sismicidad inducida, sino que eh, también tenemos actividades geotermales, actividades de explotación eh, de lo que se conoce como el secuestro de CO2, incluso las propias represas, por el peso del agua, digamos, puede generar algún tipo de activación de microfallas en el subsuelo, lo que también puede generar eventos de sismicidad inducidas. Ocurre mucho en, en China. Como les mencionaba, ¿por qué entonces este tema es bien importante? Porque eh, f- uno de los efectos que genera la sismicidad inducida tiene que ver con los estallidos de roca.
¿Qué es un estallido de roca? Un estallido de roca es una ruptura, digamos, descontrolada de la roca y que está asociada a una liberación violenta de energía. Como trata un poquito de representar eh, la imagen, este pequeño esquema, cuando se genera un evento sísmico, se libera un frente de ondas que se va propagando por el medio hasta que se encuentra con alguna cara libre, po. Entonces, por ejemplo, cuando efectivamente este frente de ondas se encuentra con la superficie, es lo que nosotros sentimos como el famoso terremoto. Pero este frente de ondas, sobre todo cuando ocurre en temas de faenas mineras, la cara libre con la que se encuentra va a ser típicamente la galería o de algún túnel, digamos. Dependiendo el nivel energético que lleve este frente de onda y qué tan fortificada esté la excavación, es si se va a generar algún tipo de eh, estallido de roca. El estallido de roca es como lo que muestra la imagen de abajo. Es una explosión violenta del macizo rocoso que se propaga o eyecta el, en la galería o en el túnel en donde efectivamente este frente de onda llegue. E incluso más, a pesar de tener los resguardos asociados, por ejemplo, a la fortificación, en este caso se logra observar que tenemos malla, tenemos el shotcrete, ¿cierto? No logro apreciar si también esto estaba con pernos, pero a pesar de eso, el impacto es tal, o el nivel energético es tan alto, que ni las fortificaciones presentes pudieron eh, detener ese impacto. Probablemente amortiguaron un poco el impacto, pero no fueron capaces de detenerlos totalmente. Entonces aquí hay otro ejemplo de estallidos de roca, ¿cierto? En diferentes minas, en Sudáfrica, en Teniente también nuevamente acá, em, en Suiza, esto en una excavación ya más civil. Em, Dentro del curso también vamos a ver otro estallido de roca eh, bien documentado, que es del año 2012 creo que es el año, em, en donde vamos a analizar em, algunas de las posibles causas de la generación del daño a partir del estallido de roca obtenido, que se generó. Pero para que vean, digamos, la importancia de poder eh, ir evaluando el tema de la sismicidad, sobre todo para tratar de evitar que se generen este tipo de estallidos. Las, Otro aspecto importante es el tema de los sismogramas, y los sismogramas nosotros los obtenemos a través de ciertos instrumentos, como el que se muestra aquí, ¿cierto? Que detectan la onda sísmica, que son los sismógrafos. ¿Ya? Este es un ejemplo de un software donde se pueden ver las diferentes señales sísmicas. Aquí tenemos ondas uniaxiales y tenemos triaxiales. Tenemos tres ondas y ahí tenemos una. Y el tema de los sismogramas es bien importante porque es a partir de aquí que nosotros podemos am, calcular y determinar lo que son los parámetros sísmicos. Y con esos parámetros sísmicos nosotros vamos a obtener lo que se conocen como los catálogos sísmicos. Entonces, estos catálogos típicamente tienen la localización del evento en tiempo y espacio, fecha, hora, la posición del evento, la localización, y se obtienen varios otros parámetros. Dentro de los más importantes, ¿cierto? Se encuentra, por supuesto, es el momento sísmico, que se está aquí,
y la energía. ¿Ya? A partir del momento sísmico, uno puede calcular además la magnitud. Entonces esos son elementos o parámetros que son de los más importantes, pero también uno tiene la opción de poder calcular otro tipo de parámetros como el estrés aparente, el, el, el radio de ruptura. Bueno, esto se saca a través de la energía. Otro elemento importante, por ejemplo, es el número de triggers, que es cuántos sensores detectaron el evento sísmico. Normalmente también uno puede calcular el error de localización del evento, más o menos cuántos metros uno estima que es el error de localización de cada uno de los eventos que se detectaron. No todos los catálogos sísmicos son iguales. Aquí arriba le muestro un ejemplo de un catálogo de teniente, que de hecho los catálogos de teniente tienen como 22, 21 parámetros. Acá abajo hay otro ejemplo que tiene que ver con otra mina, que es la mina Borek de Polonia, que tiene, por supuesto, la localización del evento, eso siempre tiene que ser así, pero tiene menos parámetros. En este caso solamente tenía una magnitud local y un valor, el valor de energía. Entonces, dependiendo eh, cómo se procesen los datos en cada empresa minera, el catálogo que yo voy a tener, pero siempre van a venir a partir de los sismogramas que uno detecte. Y como les mencionaba al principio, como novedad dentro del curso, vamos a tener una sesión en donde vamos a poder ver y analizar un poco cómo uno hace este proceso de parametrización, digamos, de cómo de definir los parámetros sísmicos a partir de la señal. Uno de los parámetros, uno de los parámetros más importantes que les mencionaba es la magnitud. Y magnitud también hay varias, también es algo que vamos a hablar con más detalle dentro del curso. Normalmente está la magnitud local y la magnitud de momento. Una de las más utilizadas corresponden a la magnitud de momento sísmico, porque es bien conocida su fórmula, que es la que está aquí abajo, 2/3 logaritmo del momento sísmico, que el momento sísmico se calcula a partir de los sismogramas, menos 6,07. Entonces es un valor que es bastante conocido. Y este momento sísmico típicamente tiene relación con el tamaño de la ruptura del terremoto. ¿Por qué? Porque el momento sísmico yo lo puedo calcular a partir de esta fórmula, que es el desplazamiento por el área de ruptura por la rigidez de la roca. La rigidez normalmente es un parámetro conocido. em, y claro, el desplazamiento y el área de ruptura normalmente uno lo tiene que ir a ver en terreno como para poder medirlo directamente. Pero este momento sísmico además yo lo puedo calcular a partir de las ondas sísmicas a través de eh, lo que se conoce como la frecuencia esquina. ¿Ya? Y todo eso, como les mencionaba, lo vamos a conversar también dentro del curso. Entonces, importante que este momento de magnitud, por supuesto, se usa bastante para terremotos tectónicos. Ahí hay los ejemplos de Alaska y Chile del año 60, entre otros. Pero también es una magnitud que se puede utilizar para eventos de sismicidad inducida. Otro elemento importante a definir desde ya es la magnitud de completitud. La magnitud de completitud
es una magnitud bajo la cual a todos los eventos sísmicos de magnitud menor o igual a mi magnitud de completitud eh, no son confiables en su medición. Entonces la magnitud de completitud depende en su mayoría, de hecho en su totalidad yo diría, pero depende totalmente de los sensores que yo tenga y cómo los tenga distribuidos. ¿Ya? Em, estos sensores, estos sensores yo los voy a tener a medida que yo tenga más sensores, mi magnitud de completitud va a ser cada vez más baja. Esto implica que soy capaz de detectar eventos cada vez más chicos. ¿Ya? Si yo tengo pocos sensores, típicamente mi magnitud de completitud va a ser más alta. Entonces depende típicamente eh, del, de mi sistema de monitoreo. Vamos a ver algunos ejemplos también y algunos análisis con respecto a la magnitud de completitud, además de diferentes maneras de calcularlo. Hay diferentes metodologías para poder estimar cuál es la magnitud de completitud asociado a mi sistema de monitoreo. En el curso, nosotros vamos a ver los dos primeros, am, el de máxima curvatura y el de bondad de ajuste. Aquí les voy a mostrar simplemente el primero, que es el más fácil, el de máxima curvatura, que lo único que hay que hacer es hacer el gráfico de frecuencia-magnitud, como el que se muestra en la imagen, que es este. Busco la magnitud en donde tengo la mayor frecuencia y veo a qué magnitud corresponde y que en este caso corresponde a una magnitud de menos 0,9. Entonces, lo que estoy diciendo es que lo que quiere decir esto es que mi sistema de monitoreo es capaz de detectar adecuadamente todos los eventos sísmicos que están con una magnitud, que tienen una magnitud mayor o igual a menos 0,9. Todo lo que está por debajo de esta magnitud no es confiable, por lo tanto, no se recomienda para el análisis sísmico. Esto quiere decir que yo estoy básicamente eliminando la mitad de la información que yo tengo, y eso es así. El filtro de la magnitud de completitud normalmente lo que hace es más o menos filtrar la mitad de los eventos detectados, que son los eventos más chicos. A medida que yo tengo un mejor sistema de monitoreo o más poblado, este esta magnitud de completitud normalmente se va moviendo hacia la izquierda, hacia magnitudes más bajas. Todo eso también lo vamos a ir conversando con más detalle en durante el desarrollo del curso. Bien, otro parámetro importante que me gustaría mencionarles tiene que ver con la ley de Gutenberg-Richter, que va a ser una de las primeras elementos que vamos a ver dentro del curso. No voy a entrar mucho en detalle para no alargarme mucho y porque además es la clase 2 del curso. Em, Simplemente es que estos dos científicos, Gutenberg y Richter, encontraron una relación en donde muestran que el logaritmo del número de eventos por sobre una cierta magnitud es igual a una recta, que es a menos a una constante menos b, otra constante multiplicado por la magnitud. Eso lo encontraron hace, ¿cuánto? La ley de Gutenberg-Richter es de los años 40, del año 44, analizando sismicidad de California, sismicidad tectónica.
Pero encontraron esta relación que ha tenido implicancias hasta el día de hoy, digamos, y en diferentes escalas, no solamente para sismicidad tectónica, sino que también para sismicidad inducida y para esta ecuación es, disculpen, parece que se me cayó el internet. Vuelvo a compartir. Ahí sí. Les decía que uno de los aspectos, uno de los elementos fundamentales dentro de esta relación, de la relación de Gutenberg-Richter, es, es el parámetro B, y ese parámetro B corresponde a la pendiente de la recta. Y ese es un parámetro bien importante para el análisis de riesgo sísmico. Si yo lo veo esto visualmente, los cuadrados en café corresponden a mi frecuencia, mi distribución de frecuencia magnitud. Es como el histograma que les mostré anteriormente, solamente que aquí no muestro las barras, sino que no solamente muestro los puntos. Los cuadrados blancos corresponden a el número de eventos mayor a una cierta magnitud. Entonces aquí lo que estoy viendo es cuántos eventos tengo mayores o iguales a esta magnitud. Entonces es una distribución acumulada en el fondo, pero es como acumulada al revés, inversa. No cuento los números de eventos menores, sino que cuento el número de eventos que tengo mayores a cierta magnitud. Y se obtiene esta curva normalmente. Bueno, la ley de Gutenberg-Richter ajusta justamente esa caída, que corresponde normalmente a un ajuste de una recta. Y la pendiente de esa recta me entrega el valor de Gutenberg-Richter. Perdón, el parámetro B de Gutenberg-Richter, y dentro del curso vamos a hablar un poquito más de eso, del análisis relacionado a lo que implica esa recta. Y otro tema importante, este valor de B, o este cálculo, perdón, de la relación de Gutenberg-Richter, siempre se hace por sobre la magnitud de completitud. Aquí la magnitud de completitud, como vimos en el caso anterior, es el valor es la magnitud de mayor frecuencia, y en este caso es 2.3 para este ejemplo. Por lo tanto, yo calculo esta magnitud por sobre el 2.3. ¿Bien? Entonces, esto como breve introducción con respecto a eh, lo que es la ley de Gutenberg-Richter. Y con esto concluyo lo que es esta parte más introductoria al tema de la sismicidad. Ahora bien, estando todos en la misma página, nos metemos en un concepto que probablemente muchos de ustedes ya conocen, pero ya el tema del Machine Learning lleva bastantes años. Simplemente para definirlo, me gusta esta definición, esto es del año 59, para que vean que desde ese entonces ya se hablaba de este tema. Se define como la ciencia y arte de programar computadores eh, para que ellos puedan aprender desde los datos. O dicho de otra manera, el Machine Learning es el campo de estudio que le da a los computadores la habilidad de aprender eh, sin ser explícitamente programados. Por supuesto,
Los últimos años esto ha explotado bastante, todo el tema de la inteligencia artificial está basado en metodologías y herramientas de Machine Learning, ¿ya? Son temas que vamos a hablar un poquito más en detalle también dentro del curso. Algoritmos de Machine Learning, para todo gusto. Esta imagen yo la tengo hace algunos años, probablemente ya está desactualizada, pero como pueden ver hay diferentes eh, herramientas eh, para todo gusto, ¿no? Está el deep learning, está las redes neuronales, los métodos de regresión, desde la regresión lineal hasta las regresiones logísticas, métodos bayesianos, árboles de decisión, reducción de dimensionalidad, métodos de clustering. Métodos de clustering es lo que vamos a ver dentro del curso. Vamos a tener ahí una clase al respecto de eso. Y lo que compete a nosotros el día de hoy tiene que ver con reducción de dimensionalidad a través del análisis de componentes principales. A lo mejor también ustedes han podido ver o han interactuado con respecto a esto. Yo les voy a mostrar un ejemplo de componentes principales, que de hecho salió publicado, lo publicamos ahora en enero. em, la metodología y el análisis correspondiente, justamente utilizando métodos de componentes principales. Por si acaso no saben lo que es o no han podido o no han tenido la oportunidad de poder usarlo, el análisis de componentes principales, como le mencioné anteriormente, corresponde a una reducción de dimensionalidad. Significa que yo en vez de trabajar con n variables, trabajo con menos. Ese trabajar con menos puede ser no sé, imaginemos que tenemos 10 variables, entonces en vez de trabajar con 10 variables, lo que hago es trabajar con 2 o 3. ¿Cómo defino? ¿Cómo defino con cuántas variables trabajar? Porque normalmente lo que yo hago es verificar qué variables me aportan la mayor cantidad de varianza de mis datos. Entonces, del total de mi varianza, del 100% de mi varianza, yo digo voy a trabajar con el 95% de mi varianza. Lo interesante de eso es que normalmente hay variables que aportan mucho más que otras. Por lo tanto, al hacer el análisis de componentes principales, nos vamos a dar cuenta que considerando dos o tres variables, con esas dos o tres variables podemos explicar el 95% de la varianza de las 10 del total, digamos, de usar todas las variables juntas. Entonces, lo que se hace en términos algebraicos es pasar del espacio natural, digamos, nuestro espacio donde están nuestros parámetros originales, y pasamos al plano de las componentes principales. Y pasar a ese plano de componentes principales lo hacemos a través de normalmente dos o tres componentes principales eh, que me explican el 90-95% de la varianza total de mis datos. Ahora, estas componentes principales normalmente son combinaciones lineales de los diferentes parámetros. Ya no es que cada componente principal esté asociada a una variable. Cada componente principal es una combinación de los n parámetros que estoy considerando. Sin embargo, cada componente principal tiene un aporte. O sea, cada variable tiene un aporte preferencial
o mayoritario, más que preferencial, mayoritario en ciertas componentes principales. Y eso es lo que vamos a ver en este ejemplo. Por supuesto, ¿para qué utilizamos este tipo de análisis? Normalmente es para justamente trabajar con menos datos. O sea, no menos datos, son menos variables. ¿Ya? Entonces se comprime información que es abundante, podemos observar relaciones multivariables entre nuestros datos, podemos detectar si existen algunos datos aberrantes dentro de este análisis y por supuesto identificamos factores que son no relevantes, porque nos quedamos con las variables que entreguen mayor información. Si quieren analizar, am, si quieren ver un poquito más el tema de las componentes principales, hay una página que es la que está en el enlace, que se las voy a compartir, o se las voy a mostrar, que es esta, en donde se puede ver y se puede de hecho mover e ir viendo cómo se comportan nuestros datos originales, por ejemplo, con respecto, cómo desde nuestros datos originales, perdón, obtengo un salida de componentes principales. Trabajo mis datos XY y aquí estoy con la componente principal uno y componente principal 2. Entonces, aquí ustedes pueden ver con más detalle a medida que yo voy moviendo esto. eh, Voy a tener un comportamiento diferente en mi salida de en dos dimensiones y esto lo podemos ver también en tres dimensiones. ¿Ya? Hay unos ejemplos también. Les dejo esta página por si quieren ver con más detalles. Se lo pongo en el chat. Por si quieren ver con más detalles ese tipo de análisis. Esto simplemente para resumir brevemente cómo funciona el tema de las componentes principales. También esto lo vamos a ver con más detalles dentro del curso. Pero aquí nosotros lo que tenemos es unos datos se hace un proceso de centralización. Eh, en esa es nuestra variable. Se calcula una matriz de covarianza. A partir de ahí, y es aquí donde se calculan lo que son a partir de los valores y vectores propios. Cada valor propio a partir de los valores propios yo selecciono los datos. Y por último, estos valores propios o estas variables que seleccionamos se proyectan en este nuevo plano, ¿ya? Todo esto funciona en términos algorítmicos, esto funciona todo en el modelo de componentes principales. No lo hace el computador, digamos, no es que lo haga uno, pero es cómo funciona el proceso. Y a partir después de esta nueva proyección en nuestro nuevo plano, obtenemos nuestros datos en el plano de componentes principales que corresponden a estos datos descorrelacionados a partir de este nuevo plano. ¿Ya? Ahora, en la aplicación que con esto ya para ir cerrando, en la aplicación de este método para riesgo sísmico, este es el paper.
está publicado em, en MDPI, así es que si están interesados, lo pueden googlear. Déjenme pasarle esta cuestión. Tuve que haber puesto el enlace ahí mismo, pero se me ocurre. Ahí les dejo el título del paper, si lo quieren googlear, lo pueden descargar. Em, Ya, entonces, metodológicamente, lo que nosotros hicimos, bueno, estaba yo y habían tres colegas más trabajando. El proceso, y que también le voy a mostrar hoy brevemente, fue, porque ya me estoy quedando sin tiempo, partimos con una base de datos de 45.000 eventos sísmicos. Usamos tres filtros, el de magnitud y completitud, de error de localización y de número de triggers, el número de sensores que detectaron el evento sísmico. Con estos filtros quedamos justamente en menos de la mitad de los datos, como les mencionaba al principio, 21.000 datos. Hicimos un pequeño análisis de correlación de 12 variables, que eran las 12 variables que teníamos. De esas 12 variables nos quedamos con 4. Aquí todavía sin pasar por los componentes principales. Este fue un filtro a partir de simplemente un análisis de correlación. Aquí hicimos la transformación de los datos para que quedaran todos equivalentes, como tenía aquí el momento sísmico, la frecuencia esquina, la caída de esfuerzo estático y la caída de esfuerzo dinámico. Cada uno funciona en escalas diferentes. Entonces, para que todos estén en una misma escala y sean comparables, lo que se hace es normalizar cada una de esas variables. Además de, en este caso, aplicarle el logaritmo porque son valores gigantescos. Luego aplicamos el método, el análisis de componentes principales, quedándonos con 95% de la varianza, y a partir de ahí definimos zonas de riesgo sísmico en el plano de componentes principales. Ya, esto, bueno, lo vamos a ver con más detalle dentro del curso. Esta es una metodología que no les mencioné para seleccionar el método de magnitud de completitud, que también lo vamos a ver dentro del curso. Aquí definimos menos 1.1 de magnitud de completitud, un error de localización de 20 metros con un número mínimo de sensores de 5 sensores. Dentro del análisis de correlación, aquí teníamos todas las variables dentro de nuestro catálogo. Nos dimos cuenta de que el momento sísmico, por supuesto, siempre es muy importante. Pero aquí nos vimos que normalmente todas las variables están súper correlacionadas con ese valor, excepto estas tres, descartando un poco la frecuencia esquina de la onda S, no afectaba mucho. Quedamos con esas tres. Y era interesante también poder ver que eh, la caída de esfuerzo estático y la caída de esfuerzo dinámico también tenían una correlación ahí de 0.8. Entonces quisimos ver cómo se veía reflejado esa alta correlación en términos de las componentes principales. Entonces finalmente nos quedamos con esas cuatro variables. Aquí es como seleccionamos el número de componentes principales. Vemos que con dos variables o con dos componentes principales, perdón, ya obteníamos el 95% de la varianza. Entonces con dos componentes principales me explicaba el 95% de lo que hacen las cuatro variables. Pero como les mencionaba también, cada componente principal, que son las que están aquí, tienen una contribución por parte de cada una de las variables. Lo interesante aquí era poder ver que el momento sísmico estaba con una mayor contribución en la componente principal 2, mientras que las otras tres variables tenían una contribución bien similar para la componente principal 1. ¿Ya? La componente principal 3, la caída de esfuerzo dinámico tenía una mayor contribución y la caída de esfuerzo estático tenía una mayor contribución para la componente principal 4.
Bueno, esto y su implicancia y análisis también lo vamos a ver dentro del curso, simplemente para mostrarles que a partir de dos componentes principales ya podíamos tener el 95% de la varianza. Aquí podíamos ver cómo la relación entre las diferentes variables, entre los diferentes componentes, fíjense, aquí tenemos componente uno, componente 2 y aquí tenemos componente uno, componente 3 y este es componente 2, componente 3. Y podemos ver cómo se comporta la nube de puntos. La nube de puntos corresponde a nuestra sismicidad, a la sismicidad, pero en el plano de componentes principales. Y vemos claramente que el momento sísmico tiene mayor contribución en el eje de la segunda componente principal y que estas tres tienen una contribución, una mayor contribución en el eje de la componente principal 1. ¿Ya? El resto de análisis podemos ver cómo se comporta la caída de esfuerzo dinámico, tiene una mayor contribución en la componente principal 3, pero de lo que salió aquí bien interesante era que estas relaciones que se ven en las componentes principales las podemos observar también a partir de las fórmulas con las cuales uno puede calcular estos parámetros. Entonces, como que vimos en otro plano, el plano de las componentes principales, cómo se comportan nuestras variables. Perdón, cómo se relacionan nuestras variables a través de las fórmulas matemáticas. Pero bueno, importante es esta imagen que es la sismicidad, pero proyectada ahora en este plano de las componentes principales. Para el caso práctico, simplemente nos quedamos con la magnitud que estaba relacionada con el momento sísmico. ¿Ya? Y el momento sísmico lo que hicimos fue definir una magnitud de momento de 0,8 y nos dimos cuenta que como estamos trabajando en la segunda componente principal, porque estamos hablando del momento sísmico, entonces teníamos que las cruces corresponden a aquellos eventos que tienen una magnitud mayor o igual a 0,8. Y en base a eso definimos zonas de riesgo. De aquí para arriba, un riesgo alto, un riesgo intermedio, bajo riesgo. Y eso están asociados solo a la magnitud de momento. Entonces teníamos aquí magnitudes mayores a 0,8, aquí entre 0 y 0,8 y aquí magnitudes negativas. Entonces a partir de nuestra sismicidad ahora proyectada en el plano de las componentes principales, pudimos definir este semáforo, digamos, de zonas de riesgo dependiendo en dónde se encuentre la sismicidad. Entonces, lo importante de esto es que nosotros construimos esta herramienta de análisis de riesgo con la sismicidad que ya teníamos. Entonces, lo interesante es poder agarrar otros eventos sísmicos, como los eventos sísmicos nuevos que entren al sistema, y proyectarlos en este plano, ver dónde caen, y a partir de ahí ir definiendo si estamos en una zona de riesgo alto, medio o bajo. De hecho, en este video pueden ver se va comportando la sismicidad, ¿no? Tenemos sismicidad que va en riesgo bajo, de repente estamos en intermedio y pum, de repente pasamos a alto y luego seguimos aquí en zona riesgo bajo, de repente salimos hacia arriba. Entonces, podemos ver temporalmente cómo se comporta la sismicidad en este semáforo de riesgo. Eh, y esto, claro, fue definido solamente usando el momento sísmico, porque aquí podríamos también mezclar, en vez de usar solo el momento sísmico, usar una zona, en vez de usar líneas horizontales, por ejemplo, para definir las zonas de riesgo, definir una línea oblicua. Por algún motivo, uno lo justifica y uno dice, mira, yo digo que todo lo que está aquí es riesgo alto, lo que está por aquí entre medio es riesgo intermedio y de aquí para abajo es riesgo alto.
El tener líneas oblicuas lo que me está diciendo es que yo tengo no solamente parte de la componente principal relacionada al momento sísmico, sino que también tenemos eh, parte del componente, de la segunda componente, de la primera componente principal para definir el riesgo sísmico, este semáforo. Por supuesto, parte del análisis aquí que se puede ir mejorando a través de un proceso de calibración y validación, que también lo vamos a ver dentro del curso. Y esto es lo más interesante que podría salir de aquí, que es cómo podemos, si es posible en el fondo, prever el comportamiento sísmico en el plano de componentes principales. Si yo tengo cómo se comporta abajo, yo podría saber en qué minuto va a saltar hacia arriba en base simplemente al comportamiento de componentes principales. Eso requiere un análisis un poquito más profundo, un análisis temporal, digamos, de cómo se va comportando la sismicidad, etc. Eso es algo que no está dentro del paper. Y esto yo se lo había mencionado, que se pueden crear estas diferentes zonas de riesgo, no necesariamente esta horizontal. Esto fue lo inicial, digamos, lo más básico y fácil para hacer. Pero uno puede combinar diferentes parámetros sísmicos, en este caso en las componentes principales, para poder definir diferentes zonas de riesgo. Entonces, además, esto se hace como una herramienta súper maleable eh, para poder crear como esta herramienta de riesgo sísmico en base a los requerimientos que se tengan en cada minera. Eso, estimados, muchas gracias por su, hay alguna referencia, muchas gracias por su tiempo. Creo que estoy justo en el tiempo. Quedo atento a consultas si es que lo hubiesen y eso sería por mi parte. Muchas gracias. Disculpe, ¿se puede hacer preguntas? Sí, yo creo que sí. Una consulta. Me ha llamado dos temas bastante la atención. Uno es que a partir del momento sísmico calculas el slip. He visto, creo que está dentro de la ley de Gutenberg y Richter. A partir del momento sísmico llegas a calcular el slip. El slip, el momento sísmico, déjame ver si encuentro la ecuación, dame un segundo. Está en una de tus láminas que presentaste. Sí, tiene que ser esa. Sí, exacto. Mira, llegas a calcular a partir de la magnitud. Ahí en la parte baja dice slip 1.4, slip 4 metros. O sea, puedes llegar hasta calcular el desplazamiento a partir de solo de los datos de momento sísmico. Es al revés. A partir del slip yo puedo calcular el momento. Ahora, siguiendo esta fórmula, ahora, a partir de los sismogramas, como les mencionaba al principio, yo calculo el momento sísmico em, a través de lo que es principalmente la frecuencia esquina, que es con la señal del sismograma. Y es a partir de ahí que yo podría eventualmente estimar efectivamente los desplazamientos, ¿sí? A través de esa vuelta. Ah, ok, excelente. Y la segunda, en tu mapita de riesgo que has hecho de medio, bajo, alto, Ajá, el en función, semáforo. claro, ¿eso solo se hace trabajando solo con el momento sísmico o tiene que ver algo con el análisis de las magnitudes? A magnitud momento. Para esta aplicación particular, nosotros solamente utilizamos el momento sísmico. Y la magnitud que está definida ahí de magnitud 0.8 es un valor que fue definido en base a que para esta mina en particular, de donde son los datos, ellos consideraban que efectivamente cuando tenían eventos sísmicos sobre 0.8 ya lo consideraban como riesgosos, por la experiencia que han tenido. Em, entonces nosotros, para este caso particular, este ejemplo, lo único que hicimos fue definir un momento sísmico relacionado a la magnitud, porque sabemos que están relacionados, y en base a eso solamente dijimos, cortamos, ¿no? En un par de valores de momento sísmico o magnitud, y que no se nos generó este semáforo. Pero
Esto se podría hacer diciendo, mira, yo quiero decir que si tengo, porque los cuatro parámetros que usamos son el momento sísmico, la frecuencia esquina, eh, la caída de esfuerzo estático y la caída de esfuerzo dinámico, que fueron los cuatro que nosotros definimos originalmente. Y yo podría decir, mira, cuando tengo un momento sísmico sobre tanto y, a lo mejor, y cuando tengo frecuencia esquina que están en este otro rango y tengo caída de esfuerzo en este otro rango, estoy en una zona de riesgo. Entonces ya la zona, el mapa ya no son líneas horizontales, van a ser líneas medias cortadas, digamos. Pero eso en base a la definición que uno haga. Aquí para el ejemplo particular sí, hicimos solamente, usamos solamente el momento sísmico. Incluso más, nosotros podríamos perfectamente, en vez de haber agarrado las cuatro que yo les mencioné, el momento sísmico y esas tres, haber agarrado o haber tomado las 10 o 12 los 12 parámetros, y esos 12 parámetros meterlos al análisis de componentes principales. Y es la misma herramienta, la misma metodología de componentes principales la que nos va a descartar inmediatamente cuáles aportan más y cuáles aportan menos. Y en base a eso uno se define su propio, digamos, semáforo o mapas de riesgo en base a la sismicidad que se tenga. No sé si me quedó clara la... Vale. Bueno, yo voy a estar atento a las consultas que quizás se les vayan ocurriendo posteriormente. Eh, Entiendo que por parte de GESCONVIAL también va a haber un sorteo ahora de medias becas para los interesados en el curso. Sí, ingeniero, es correcto. Ahí está. Sí, aquí estamos para poder esperarlo usted después de las consultas. Nos comenta para poder empezar. Sí, no, empiecen nomás. Sí, yo estoy atento a las consultas, si sale algo ahí por el chat. Listo, listo, ingeniero. Ahí vamos a proceder nosotros a compartir pantalla para poder empezar. Compartir mi pantalla para que ustedes puedan visualizar las dinámicas finales para este gran webinar. Y muchísimas gracias al ingeniero por darnos el pase y obviamente por su participación el día de hoy, por los conocimientos compartidos con ustedes. Aquí voy a proceder aquí a compartir mi pantalla para que obviamente puedan visualizar todo lo referente a estos beneficios que les estamos preparando para el día de hoy. Perfecto. Ahí está. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Listo, para que ustedes puedan ser partes de este gran curso especializado con los beneficios obviamente que ofrece GES Convial, chicos. Aquí voy a proceder a... Listo. Vamos a tener una primera dinámica, chicos, una primera dinámica para ustedes, la cual es ofrecerles un 50% de descuento en el curso especializado, obviamente por un tiempo limitado, y luego de esta primera dinámica ya viene el sorteo de las tres semibecas. Así que voy a proceder a compartir el link para poderles explicar, chicos, un poquito sobre el curso especializado, y aquí voy a compartir el link. Esta es nuestra primera dinámica para que ustedes puedan ser parte de este gran curso especializado por este tiempo limitado, chicos. El curso de peligro sísmico aplicado a la minería empieza este miércoles 11 de marzo. Con este 50%, chicos, ustedes tienen opción a ingresar al curso solamente dando la inversión de 180 soles o 55 dólares. Ahí tienen ese gran descuento, obviamente por haber sido partes de este gran webinar. Listo, voy aquí a proceder a explicaros un poco, chicos, acerca de este curso especializado. Nuestra metodología 100% virtual nos permite a nosotros desde cualquier parte del Perú o desde cualquier parte del mundo acceder a nuestras clases en vivo, chicos.
a nuestras clases en vivo. Asimismo, las 18 horas académicas están divididas en respectivamente en 9 sesiones y el inicio ha sido mencionado este 11 de marzo. Chicos, la frecuencia del horario es de los miércoles de las 7:30 de la noche a las 9:30 de la noche y en cuestión de domingos de las 9 de la mañana y media a las 11 de la mañana. Esa es nuestra frecuencia de horarios para todas las clases que se van a desarrollar y obviamente el contenido del curso va a estar dividido en 6 módulos respectivamente y al matricularte en la modalidad avanzada tienes acceso a las grabaciones y al material de clase por medio de nuestra aula virtual. 100% interactiva, chicos, para que ustedes pues obviamente puedan tener todos las grabaciones, el material de clase descargable y todo lo referente al curso especializado. Listo, chicos, ahí un poquito del curso, un poquito de los módulos y del contenido del mismo. En este momento lo estoy pasando muy brevemente y muy por encima. Ya los voy a compartir este brochure por medio del WhatsApp del webinar para que ustedes obviamente puedan verlo con muchísimo más detenimiento. Sí, nuestro docente, nuestro instructor a cargo del curso va a ser nuestro ingeniero Rodrigo Estaihuedobro, el cual nos ha compartido el día de hoy sus conocimientos y todo lo referente al webinar, chicos. Ahí está. Tienen aquí la modalidad avanzada, chicos. La modalidad avanzada incluye todos los beneficios que hemos mencionado. Asimismo, las clases en vivo por medio del Zoom, todos los links, el acceso a las grabaciones, al material descargable de clases y obviamente, chicos, comentarles que el certificado a nombre de GESConvial cuenta con un QR de verificación, lo cual te permite a ti, obviamente, ingresar desde cualquier dispositivo móvil a tu certificado. Listo, ahí tenemos la inversión. La inversión en este momento ha tenido este descuentazo a 180 soles o $55, pero obviamente por este tiempo limitado, ahí está el link de Dis- el, por medio Disculpe, de el, chicos, por ahí veo un audio que está disculpe. prendido. Sí, ¿Sí? pero, o sea, si yo pago ahorita los 180 soles, ya estoy inscrito en el curso. Ajá, así es, estimado. Ustedes ahí tienen el link, se pueden registrar, subir su comprobante de pago y en este momento cuentan con este gran descuento de la mitad del 50% de descuento. Es correcto. Sí. Ahí está el link para que ustedes puedan registrarse en esta primera dinámica del 50% de descuento. Tienen ahí bueno, obviamente nuestra inversión general es de 360 soles, pero por haber participado de este gran webinar por este tiempo limitado, chicos, tienen el acceso a obviamente este gran descuento del 50%. Ahí está corriendo el tiempo, ustedes tienen el acceso, ahí les he compartido el formulario. Ahí está, les estoy dando ahí todo el chance para que ustedes puedan ingresar. Hay un poco de nuestra certificación a nombre de GESConvial. Chicos, si tienen alguna consulta, me lo pueden comentar por medio del chat o también pueden activar su micro, no hay ningún problema para yo poderles darle el feedback, ¿ok? No hay ningún problema, chicos. Ahí mencionarles un poquito que nosotros al ser avalados por el Colegio de Ingenieros contamos con la certificación con una inversión adicional y opcional de 35 soles o $10. Es una inversión adicional. Y ahí también está nuestra página de GESConvial, en la cual ustedes van a obviamente visualizar nuestro curso especializado de peligro sísmico, pero también obviamente todos nuestros demás cursos disponibles. Listo, chicos, ahí les he compartido el 50%. Sigue disponible nuestro 50%. Por ahí el área académica me menciona que hay chicos que ya se han inscrito en este gran 50%. Ustedes han obtenido este gran descuento por haber participado del webinar del día de hoy. Felicidades a los chicos que se van inscribiendo. Listo, voy aquí a compartir en este momento el sorteo de las 3 semibecas, chicos, para que ustedes puedan ser partes de este gran sorteo y obviamente pues ahí estar en este curso especializado. Listo, nuestro segundo link es el sorteo de las 3 semibecas para que ustedes puedan ser partes de este gran sorteo y también a los chicos de Facebook, no olvidarse que están en nuestros comentarios el formulario de inscripción para que ustedes obviamente también puedan ser partes de este gran sorteo, chicos. Ahí están los chicos que nos ven por medio del Facebook para que también puedan ingresar por ese medio. Sí, a ver allí cómo vamos, chicos. Allí indicar, obviamente, indicaciones iniciales que hemos dado al inicio, chicos. Renombrarse, colocar sus nombres y apellidos completos. Obviamente, a los chicos que nos han participado a lo largo del webinar, vamos a brindarles sus certificados 100% gratuitos a nombre de Gisco. Sí, chicos, así que el día de mañana en el transcurso del día también vamos a estar compartiendo sus certificados, así que obviamente facilito, vamos a participantes, buscamos mi nombre, 3 puntitos y coloco renombrar. Sí, chicos, ahí está. Está perfecto. Ahí está, chicos, a ver.
Nuevamente también la grabación de este evento se estará compartiendo mañana en el transcurso del día. Discúlpenme, por el WhatsApp del webinar para que obviamente ustedes puedan ser partes también de la grabación de este gran evento, chicos. Ahí está, tenemos por aquí nuestro gran sorteo de las 3 semibecas. Listo, y también a los chicos de el Facebook para que también puedan incluirse en este gran curso especializado. Ahí está, para que puedan incluirse también. Vamos aquí a visualizar cómo vamos. Listo. Perfecto, chicos. Ahí voy a proceder a volver a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar nuestro gran sorteo del día de hoy. Listo, vuelvo a compartir mi pantalla nuevamente. Y aquí estamos, chicos. A los chicos que están participando, perfecto, chicos, van a llevarse ahí esta gran semibeca. Vamos a ver quién tiene más suerte el día de hoy. Aquí, obviamente, cerrando sus datos personales. Listo. Vamos a organizar sus nombres para Disculpe, que... ¿Sí? el número de cuenta ese que dan de 200, ¿qué cuenta es? Porque no acepta como cuenta de ahorros. Cuenta, a ver, un momento, estimado, dame un segundito que estamos aquí organizando nombres y voy a brindarte el soporte adecuado. A ver, me dices el número de cuenta de Interbank, ¿verdad? ¿O el de BCP? Interbank. Ok, listo. Estimado, por favor, te solicito escribirnos por WhatsApp, ¿sí? A nosotros, el área académica, para poderte brindar el soporte completo por ese medio, ¿sí? Ahí estamos en el grupo del WhatsApp del webinar para que puedas comunicarte con nosotras y ahí brindarte el soporte adecuado, ¿sí? Porque ahorita estamos con el tiempo así un poco justo, avanzando, pero no Hay hay que, ningún problema para que puedas acceder a tu beneficio. Sí, nos escribes por WhatsApp y ahí te damos el soporte respectivo, no hay ningún problema. perdón, hay que cambiar el nombre para participar del sorteo. Estimado, si te has registrado por medio del formulario, no hay ningún problema, vas a acceder a tu sorteo. Ahí está, si estás Ah, registrado ya, por ya. formulario. No hay ningún problema, chicos. Menciono de renombrarse por medio del Zoom, porque allí verificamos la participación de ustedes. Allí les digo, Ah, ya, ya. chicos, renombrarse, por favor, colocar sus nombres y apellidos completos. Y los que se están registrando por medio del formulario del sorteo, obviamente, chicos, van a ser parte de este gran sorteo. No hay ningún problema, no se preocupen. Ah, ya, ya. Gracias. Sí. No se preocupen, chicos. Ahí tenemos activo este 50% de descuento y también ya envié el sorteo de las 3 semibecas, chicos. Ahí está, súper para que ustedes puedan ingresar. Chicos, ahí nos escribes, estimado, para poderte brindar el soporte por WhatsApp. Y aquí estamos con los chicos que ya están participando de la primera dinámica y la segunda dinámica. Sí, chicos, a ver cómo vamos. Listo. Ya estamos con la primera dinámica. Chicos, ahí recordarles algunos puntos importantes sobre nuestro curso especializado. La modalidad gratuita obviamente te va a permitir tomar tus clases en vivo desde cualquier parte del mundo o desde cualquier parte del Perú, obviamente. Y pues nuestras 18 horas académicas se dividen en 9 sesiones. La frecuencia de horario, ya ustedes saben, de los días miércoles y domingos, obviamente con la frecuencia de horario ya mencionada. El horario ya mencionado, chicos. Ahí tienen la modalidad avanzada, matricularnos en la modalidad avanzada para poder obviamente obtener todos los beneficios mencionados el día de hoy, el acceso al aula virtual, las clases en vivo y todo lo respectivo al curso especializado. Listo, chicos, ahí estamos. A ver allí a los que están participando de este gran sorteo. Vamos aquí. Listo. Ahí estamos con los participantes. Y ya estamos terminando nuestra primera dinámica del 50% de descuento. Por ahí el área académica, como les mencioné, nos está allí dando el feedback de que están ingresando, chicos. Felicidades a los que están ingresando con este gran descuento del 50%. Ahí está un poquito sobre nuestro curso especializado. Recuerden que el temario va a ser compartido por medio del WhatsApp del webinar para que ustedes obviamente puedan observar con detenimiento y obviamente verificar cada uno de nuestros módulos y el contenido que verifica el curso. Ahí está, no hay ningún problema, chicos. Allí, a ver cómo estamos por aquí. Listo. Perfecto. Perfecto, chicos. Allí, a ver cómo vamos.
Me comentan si es que a alguien le falta ingresar a este gran sorteo de las 13 becas, si no, también procedemos a empezar porque ya terminamos nuestra primera dinámica. Nuestra primera dinámica de este gran 50% de descuento. Ahora empezamos con este gran sorteo de las 13 becas. Me lo pueden mencionar por el chat o también encender su micro para poderme decir de repente, ¿no? A mí me falta todavía, aún no he ingresado a este gran sorteo, no hay ningún problema. Yo puedo dar un par de minutos adicionales para que todos puedan ingresar a este gran sorteo de las 3 semibecas, chicos. Ahí está, un poco más de nuestro curso especializado. Recordarles siempre que tenemos ahí activo el 50% de descuento. Ya terminamos nuestra primera dinámica y ahora este gran sorteo. Listo, chicos, por allí no me mencionan adicional. Estamos todos bien. Perfecto, voy a proceder a empezar este gran sorteo de las 3 semibecas, ya que estamos todos los participantes incluidos en él. Perfecto, voy aquí a dejar de compartir mi pantalla para poderles compartir. Ok, Eduardo, mira, justo había dejado, vamos a volver a compartir, no hay ningún problema para que ustedes puedan verificar que sus nombres estén allí directamente. Listo, ahí estoy nuevamente. He compartido mi pantalla. A ver, me parece que Eduardo no está en la lista. Eduardo, vuelvo a enviar el formulario, no hay ningún problema. A ver si es que no te has incluido o de repente no ha figurado tu inscripción. Ahí está. Lo comparto y te doy un par de minutos adicionales, Eduardo, porque yo tampoco te veo en lista. Sí, ahí está, para que puedas incluirte en este gran sorteo. No hay ningún problema, chicos, ahí estamos. Listo, ahí está un poquito de nuestro cronograma, de lo que va a ser desarrollado en nuestro curso especializado, los días, obviamente, y las horas cronológicas contadas en él. Las horas académicas, chicos, ahí está. Ahí, chicos, obviamente siempre recordándoles renombrarse. El día de mañana va a estar compartido la grabación de este gran webinar y también sus certificados gratuitos por haber participado el día de hoy. ¿Sí, chicos? Por haber participado, obviamente ustedes van a tener el certificado a lo largo del webinar. A lo largo del webinar, chicos. Haber participado, haberse permanecido, haber participado a lo largo del webinar, ahí podríamos compartirle su certificado. Ahí está. Eduardo, sigo sin verte en línea. Ahí veo a Fabricio, genial. Tenemos a Richardson, a Josué, tenemos a Jonathan, tenemos a Arturo, tenemos a Arnaldo, tenemos a Damaris, tenemos a Fabricio, tenemos a Eduardo, que ya se ha incluido en este gran sorteo. Listo, chicos, por allí me mencionan por el chat o por el Zoom, si es que faltara alguien para poder terminar y empezar este gran sorteo. Sí, por allí no hay confirmaciones adicionales, procedemos a empezar. Ahí veo un mensaje por medio del chat del Zoom. Felipe, el link está allí para que puedas ingresar. Perfecto, Felipe, ya te vi en lista, estamos perfecto. Listo, está Felipe, estamos todos. Chicos, por allí, ¿alguien adicional? No, ¿verdad? Voy a proceder a cerrar mi formulario. Voy a proceder aquí a cerrar mi formulario para poder empezar este gran sorteo. Sí, me confirman, me confirman. Perfecto, estamos todos, ya que no he visto por allí una confirmación adicional. Empezamos este gran sorteo de las 3 semibecas, chicos. Voy a dejar de compartir mi pantalla para volverla a compartir y ustedes puedan visualizar nuestra ruleta aleatoria. Sí, a ver, denme un momentito, vamos aquí a verificar. Vamos aquí a verificar. Vamos aquí a verificar. Listo. Y vamos a proceder a volver a compartir la pantallita para que ustedes puedan visualizar este gran sorteo, chicos. Ahí está, perfecto. Ahí está, estamos perfectos. Listo, listo. A ver, listo, vuelvo a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Estamos verificando siempre que todo se pueda ver en todas nuestras plataformas. Sí, nuevamente comparto mi pantalla. Y aquí estamos, chicos. Aquí voy a incluir a los chicos que están participando. Perfecto. Está.
Ahí organizar a ver si es que no hay algún duplicado. Todos estamos bien. Perfecto. Voy a proceder a mezclar y empezar con nuestro primer sorteo. Vamos a ver quién tiene más suerte el día de hoy. Listo, Damaris es nuestra primera ganadora. Felicidades a Damaris. Perfecto, perfecto, chicos. Felicidades a Damaris. Vamos aquí a tomar apunte de su nombrecito, obviamente, para comunicarnos con ustedes mañana en el transcurso del día. El área académica va a estar comunicándose con ustedes para, obviamente, brindarles su beneficio. Felicidades a Damaris. Listo, nuestra primera ganadora. Voy a proceder a retirar su nombre. Obviamente, nuevamente a mezclar, a mezclar, a mezclar, chicos. Y empezar con este segundo sorteo. Listo, Eduardo es nuestro segundo ganador. Felicidades a Eduardo, muchísimas felicidades. Vamos aquí a proceder a compartir, obviamente a colocar, a tomar apunte de su nombre para podernos comunicar mañana en el transcurso del día con Eduardo y con Damares. Felicidades a ambos, viene nuestro último ganador. Vamos a proceder a retirar su nombrecito. Vamos a mezclar, chicos. Último, último ganador, aún hay fe. Vamos a empezar este último sorteo. Ajá, nuestro último ganador, Arturo. Felicidades, Arturo. Listo. Aquí está. Tomamos apunte de su nombrecito para poder obviamente comunicarnos con ustedes mañana en el transcurso del día. Felicidades a Arturo. Su nombre ya está apuntado. Voy a proceder a dejar de compartir mi pantalla. Y obviamente para brindarles las palabras finales, chicos, ya hemos terminado estas dinámicas finales. Vamos aquí a proceder a compartir mi pantalla desde aquí. Listo, ya estamos. Perfecto. Chicos, eso ha sido todo por nuestra participación del día de hoy. Agradecemos mucho a los que han permanecido a lo largo del webinar y felicitamos a los ganadores del día de hoy y a los que han obtenido su beneficio. Muchísimas gracias por ser parte de GESCOM y obviamente siempre recordarles estar pendiente de las redes sociales de GESCOM porque vienen más aperturas de cursos, vienen más webinars y vienen muchos beneficios para ustedes. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en clase.